Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Muy buenas tardes a todos. Hoy nos acompañan Laura Restrepo, Juan Diego Mejía y Diego Agudelo. Esto hace parte de las charlas de la tarde de los eventos del libro de Medellín. Con esto queremos también como anunciar nuestra fiesta del libro y la cultura, que será del 24 de septiembre al 3 de octubre de manera presencial en el Jardín Botánico de Medellín. Estamos muy contentos de volver a la presencialidad y también muy agradecidos con Filbo que nos haya dado este espacio para poder a nuestra manera lanzar la fiesta del libro y la cultura. Este año tenemos la celebración de nuestros 15 años y por eso vamos a girar alrededor de la palabra que nos ha acompañado, digamos, la palabra de todas las maneras, las palabras funcionan. Medellín, Ciudad Lectora, tenemos unas, digamos, que la palabra durante estos 15 años ha sido protagonista de los eventos del libro de Medellín. Y este año vamos a tener como invitado especial de la literatura universal el libro El Mago de Oz. También la fiesta del libro y la cultura empezó una nueva biblioteca. Hemos sacado El Pinocho, los cuentos como son de Kipling, y este año vamos a tener a Gabriela Mistral. Queremos tener también una mujer escritora latinoamericana con sus cuentos y rondas. Bueno, Diego Agudelo será el moderador y quien presentará a nuestros invitados de hoy. Entonces le dejo la palabra a Diego. Les agradezco mucho a los invitados, a nuestra invitada y a todas las personas que nos están acompañando hoy, y los espero en la fiesta del libro y la cultura de Medellín. Muchas gracias, Ana Piedad, y qué buena noticia nos traes también al contarnos que la fiesta del libro vuelve a la presencialidad. Creo que el año pasado todos extrañamos mucho ir a recorrer el jardín botánico y estar en contacto con los libros, pues teníamos que cuidarnos, por supuesto, pero este año pues va a ser una alegría volver a ese espacio tan bonito que se ha construido en la ciudad hace 15 años y que pues es un tesoro para los lectores y para todo el país. Bienvenidos Laura y Juan Diego, pues es un gusto poder conversar con ustedes, dos escritores tan importantes en nuestra literatura, incansables, con una obra sólida en la que han construido pues una voz potente a través de la cual nos podemos asomar a otras épocas y a otras capas de la realidad del país. Pero hoy pues los queríamos invitar para hablar de lo que muchas veces está del trabajo de los escritores, y es hablar de las lecturas, hablar de esas palabras que se van construyendo a través de los libros que están a nuestro alrededor. También para celebrar pues los libros más recientes de cada uno. Juan Diego pues hace poco, fue 2021, Juan Diego, ¿cierto? Que publicó Adiós pero conmigo. Está recién salido de imprenta y circulando, una hermosa novela que nos lleva a la Medellín de los años 80, y la novela más reciente de Laura también pues Los Divinos, que es una historia bastante impresionante sobre esa mentalidad secreta que hay de cierto modo en la clase alta bogotana y bueno, alrededor pues de este crimen que nos conmocionó a todos en el 2016. Sin embargo, como veníamos diciendo, pues esta charla en Fiesta del Libro la quisimos titular Cruce de Palabras en el Mapa de la Memoria, porque queremos recurrir a esas memorias de escritores y a esas memorias de lecturas que ustedes tienen y que los han acompañado a lo largo de su trabajo literario y de su carrera, porque así como son incansables generando una obra tan amplia en ficción, en no ficción, también los veo yo como lector como incansables a la hora de leer. Y esos dos actos me parece que son interdependientes, hacen parte fundamental del oficio de ser creador, y también es un acto creativo. Me parece que la lectura a la hora de leer también se están creando mundos, se están creando visiones y se está esculpiendo una voz, esa voz que luego escuchamos y leemos en sus libros.
Y yo quería empezar a conversar un poco sobre esos mitos de origen que todos los escritores tienen, que después de un tiempo se va convirtiendo en un mito personal y está relacionado con esos primeros encuentros literarios, esas primeras lecturas que poco a poco los fueron empujando del lado de la creación. Quisiera que empezáramos entonces por ese mito de origen de cada uno, cómo empezaron a ser lectores, cómo fueron esas primeras lecturas de infancia y esos primeros encuentros con la palabra. Empecemos contigo, Laura. Bueno, muchas gracias. Encantada a ti, Diego, por la coordinación y a nuestros anfitriones y Juan Diego, con quien he tenido el placer de hablar ya muchas veces a lo largo de la vida. Qué rico y qué grato volvernos a encontrar por esta vía. Mira, yo de muy pequeñita me regalaron una edición ilustrada de la Ilíada y la Odisea. Y eso yo creo que a mí me marcó para siempre, como la fascinación, no solo por la visión heroica, sino también un poco la contracara, ¿cierto? La tragedia que hay detrás de todo heroísmo. Esa sensación de que no hay buenos y malos, sino que de alguna manera, buscando detrás de cada quien, es posible encontrar sus motivos, las razones para hacer lo que hacen. Y luego la fascinación de la literatura, personajes como Héctor, Aquiles que sigue siendo ese gran enigma, Aquiles y la ira de Aquiles como gran motor de la historia. Sabes que la ira de Aquiles es la primera cosa que evoca la literatura occidental, si entendemos a Homero como iniciador de la literatura occidental, habla de la ira de Aquiles, invoca o musa la ira de Aquiles. Sloterdijk, el gran pensador, opina que esa frase marca nuestra civilización, marca la cultura occidental, la ira de Aquiles. Entonces, por todos lados, también una mujer fantástica que aparece ahí, que para mí siempre fue como algo. En mi casa nunca fueron muy religiosos, de hecho, nada religiosos. Yo no fui a misa con mis padres, ni rezamos ni eso. Pero había de todas maneras un sentimiento místico y había una diosa a la que yo sí le rezaba, que era la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría y de la guerra. Esa diosa me gustaba, poderosa, sabia y al mismo tiempo atrabiliaria, dueña de los destinos. Creo que eso me marcó siempre y hasta el día de hoy. Yo conservo la Ilíada y la Odisea siempre al lado de mi cama para estar leyendo y releyendo. Las mismas ediciones que tenías en la infancia. No, ojalá. Sabes que esa se me perdió, me encantaría volverla a ver cómo era y qué era lo que decía. Esa se perdió hace mucho, sí. Bueno, ojalá alguien la esté leyendo por ahí y también esté obrando esa edición ilustrada y viejita como obró también en tu infancia. Y en el caso de Juan Diego, ¿cómo fueron esos primeros encuentros con la palabra? Bueno, pues antes de empezar yo quisiera también decir que qué gusto estar con ustedes, Diego y Laura, que no solamente ha sido mi maestra, sino mi amiga, y eso me llena de orgullo. Quiero pues compartir con ustedes una cosa, y es que últimamente yo he estado pensando que la lectura obra en mí, pues ha obrado en mí como, tal vez como Gastón Bachelard lo dice sobre la poética del espacio, que uno se pasa la vida buscando un lugar donde se sienta especial, de una manera especial. Y esa manera especial es el mismo sentimiento que ocurría o que se presentaba en la primera, como en la primera casa, en la primera buhardilla, el primer rincón donde nos sentíamos cómodos. Entonces, como la casa de la infancia, yo siento que la lectura es como, yo vivo buscando libros, no solamente leyéndolos, sino tratando de escribir libros que me hagan volver a sentir a tener esa sensación y a experimentar ese sentimiento de recogimiento, de protección, de seguridad que yo experimentaba en la infancia. Y lo asocio con libros, lo mismo que dice Laura, o sea, esa épica para mí fue clave, pues ver cómo
yo encontraba libros en mi casa que los leía una tía abuela, que eran de aventuras. Y los héroes para mí fueron muy importantes, contrario a lo que yo hago ahora, que yo no escribo sobre héroes, pero la épica de mis personajes, yo creo que en su medida tratan de emular esa épica de los héroes. Pero la épica mía pues es de la tienda, es del barrio, es de la cuadra, pero en el fondo yo sigo pensando en cómo recuperar esos, esa sensación de recogimiento. Entonces, para mí, por ejemplo, no solamente tengo pues muy claro la Ilíada también, pero yo creo que antes estuvo Salgari, eh, el Corsario Negro, Sandokan y todas las aventuras que lo llevaban a uno a que afuera está lloviendo, los héroes están mojando, están luchando, pero yo estoy adentro, estoy seguro y los estoy leyendo. Tiene que ver con esa sensación, Laura y Diego, de recogimiento y la sigo buscando. Es eso. Creo también que un lector, mientras se mantiene leyendo, nunca abandona ese país de la infancia, donde casi todos los lectores empezaron ese encuentro y esos intercambios. Yo me acuerdo mucho, Juan Diego, pues del personaje del cine Era mejor que la vida. Yo lo leí cuando estaba entrando a la universidad y lo compré también por el título. Yo no sabía quién era Juan Diego Mejía, pero empezando en la universidad, pues con ese interés de leer y yo era muy cinéfilo y veo un libro que se llamaba El cine era mejor que la vida y yo de quién me robó el título. Y bueno, lo empecé a leer, me identifiqué mucho con ese niño, con ese narrador, sus recorridos por esa Medellín vieja que yo no alcancé a conocer, pero que digamos también tenía una nostalgia de esos lugares del centro. Ese afán por el western, que también, digamos, esas son otras maneras de leer, el cine, la calle, incluso el fútbol. Y yo pensaba, por ejemplo, en ese personaje, cómo proyectaste en ese niño tus propios descubrimientos literarios y tus propias lecturas. Sí, ese libro se le debe a Laura. Ella Ah, sabe muy bien. yo tuve el honor de ser de las primeras personas que lo leyó. Sí, Y y lo premio, rescató. Lo rescató y lo premió. no, la verdad que se impuso. Todos los que éramos jurados Ah, ahí en Laura ese fue jurado sí, en ese sí. tipo de Colcultura. Colcultura, ¿no? ¿No es verdad? ¿Era Colcultura? Era Sí, Colcultura todavía, sí. 1994, ¿no? Y estaba 96. Tomás No, Eloy ah, Martínez, 96, salió publicado en 97, sí. admiradísimo Tomás Eloy Martínez, era uno de los jurados. Y la Sí. verdad que nos encantó a todos. No hubo, bueno, luego la reunión se demoró varias horas porque estábamos todos ya conversando de otras cosas, pero la decisión se tomó en los 5 primeros minutos porque estábamos todos encantadísimos con ese libro. Nos pareció una revelación. Esa, yo pienso que en la literatura latinoamericana siempre le ha faltado intimidad. Siento que somos muy buenos para contar historias, somos grandes contadores de historias y le rehuimos a la intimidad como algo, un prejuicio ahí ancestral de que los trapos sucios se lavan en casa, de que uno no le hable el corazón a nadie, de que eso es de mal gusto. Y Juan Diego con una naturalidad y con un don literario tan grande, de pronto hacía una novela absolutamente íntima, una cosa muy extraña en la literatura latinoamericana, era como abrir una puerta. Eso nos pareció muy lindo y de verdad si uno busca hacia atrás, digamos en el boom y eso, si uno busca la intimidad es difícil, de pronto uno Neti, eh, un Manuel Puig, pero no es fácil, no es fácil. Yo siempre he dicho que entre nosotros prolifera tanto la telenovela porque es el único género que se da el gustazo de lidiar con la intimidad con sanfazón. Laura, pero Y pues, la intimidad es muy femenina, ¿no? yo pienso que ese es uno como de los grandes prejuicios, que se entiende como la intimidad como algo femenino y parte de la maravilla de tus libros es que tú nos muestras una intimidad masculina. De golpe en una literatura, digamos, de la llamada femenina, si es que eso existe, hay más facilidad de abrir el mundo interior.
en la literatura masculina latinoamericana es muy difícil, en la poesía no, pero en la prosa sí, y de pronto tú abrías esa puerta sin hacer ninguna concesión a la calidad literaria, sino al contrario, construyendo una gran calidad literaria sobre la base de moverse en un terreno de absoluta discreción y confidencialidad con el lector. Estabas entrando en una confidencia que te estaba haciendo el autor a través de sus personajes. Eso nos impresionó mucho de tu primer libro y es la constante en todos tus libros, hasta este último tan bello que se llama Adiós, pero contigo. Sí. Sí, no, yo creo que Diego tiene razón cuando dice que ahí se perfilaba como un poco la poética y los gustos literarios. En esa novela El cine era mejor que la vida. En la lectura pues, de aventuras, en los cines del western. Curiosamente, hace poco, ya que estamos hablando de lecturas, un amigo que sabe que a mí me gustan mucho las películas de vaqueros y todo lo que tenga que ver con vaqueros, me recomendó un libro que se llama El banquete celestial, de un gringo, que no, creo que es de apellido Pollack, no me acuerdo, y yo lo empecé a leer con mucha emoción y vi que pues sentí un impacto muy fuerte porque parecía como narrado en 1870, pongamos, pero no era de 1870, era de 2020. Entonces yo sentía una cosa rara, como alguien hablándome, como los viejos narradores de vaqueros de antes, pero con una visión del mundo contemporánea. Yo sentí un choque, como que no le creí. Dije, está fingiendo, está impostando, está tratando de reemplazar a los grandes autores de las leyendas de Jesse James, bueno, de todas las leyendas del oeste que vimos con tanta emoción, y me parece que eso, por ejemplo, no se puede hacer. Uno no puede reemplazar, uno no puede escribir como se escribía hace un siglo, sino que tiene que haber una visión totalmente distinta o ir a la fuente. Entonces yo me quedo pues con Jack London, con Steinbeck, con esa literatura norteamericana de principios del siglo XX. Me quedo con ellos y como que no estoy de acuerdo con que se reemplace esa visión del mundo por un autor actual. Yo no sé, Laura, Sí. por ejemplo, ¿cómo ves eso? Pues incluso sería Bueno, interesante ahí, bueno. dile, No, dale. que sería interesante pensar también cómo esas historias de vaqueros pueden actualizarse con un lenguaje que no se imposte, pues como vos identificaste ahí, Juan Diego, porque pues el cine sí nos enseña a veces con buenos guiones que esas películas, ese tipo de películas no mueren, ¿cierto? Sí, cierto. Ay, yo les propongo, es un tema divino que se podría tratar colectivamente. Aquí en España he descubierto que hay una cosa que se llama las historietas de guapos. Entonces eso se escribió, digamos, después de la derrota de la República en la Guerra Civil y en la era del franquismo. Muchos de los luchadores republicanos fueron a parar a la cárcel y de golpe uno de ellos descubre que tenían que mantener a su familia y sin embargo estaban encerrados. Y empieza, se llama Estefanía Lafuente, ay, el nombre se me va ahorita, pero Marcial Lafuente Estefanía. Marcial Lafuente Estefanía. Ah, pero él es una Desde la leyenda. cárcel empieza a escribir novelas de guapos, que es como una nueva visión de películas, de historietas de vaqueros y de guapos. Y entonces, un poco los rojos que están presos, los republicanos presos, empiezan a darse cuenta que pueden vivir publicando, escribiendo desde la cárcel esas historietas. Y le marcó mucho toda una generación a los niños que crecieron en esa España franquista después de la guerra tan dura. Me parece que es un tema qué bueno. lindísimo. Estefanía, mira que tú lo conoces, ¿ah? Qué bien. Claro, No sé, ese era el autor preferido de mi papá. a ver, ve, pues ya tenemos una novela ahí para hacerla a 4 manos, con Diego a 6. Y Mira, esa yo es creo tremenda que leyenda también en ese tipo de literatura, que dice, pues literatura como de serie B, pero que
es tan rica y tan imaginativa, ¿no? Pero una pregunta para Laura y Diego. Marcial Lafuente entonces era uno de esos rojos que se dedicó a escribir esas novelitas de guapos. Novelitas de guapos. Yo Ah, creo que este es el primero, es como el más clásico, sí. pero yo creo que él también escribió desde la cárcel, si no estoy mal. Lo que sí estoy segura es que se impuso como ese modus vivendi para los presos de Ah, escribir novelitas de guapos. qué Me buen parece que es dato ese. tan precioso el tema, Sí. Y entonces ahí además, lo dejo. Yo creo que con respecto a lo que están planteando ustedes, ¿cómo se retoma, digamos, una visión épica, no escéptica, no descorazonadora, no aburridora? Es que mucho prima en la literatura contemporánea que tiene uno que tener como un spleen, como un descreimiento, como un desencanto, porque si no uno es como pasado de moda y a mí eso tampoco me gusta. ¿Cómo se hace para ese espíritu épico retomarlo en tiempos que no lo son, en tiempos que no son épicos? Yo creo que ahí James Joyce hizo el gran descubrimiento con su Ulises, Ujú. porque agarra al héroe de la tragedia, de la épica clásica, la homérica, y la convierte en el recorrido de un hombre a lo largo de las 24 horas del día, en la absoluta cotidianidad de su recorrido. Y abrió una puerta, como diciendo, se puede escribir de heroísmo en tiempos no heroicos, solo que el héroe es más Quijote más Quijote que Aquiles. Ujú. Eh, yo creo que eso es importante. Yo he tratado de hacerlo también en mis historias, sin subirles nunca de tono o sin hacer lo que los gringos llaman el feel good, ¿no? Hacer sentir bien, o exaltar, eso me parecen babosadas, pero sí mostrar cómo en la cotidianidad de cada quien, nosotros que somos colombianos lo vivimos tan intensamente. Hay como una fuerza y una dignidad que permite que la gente dé su pelea de manera coherente, aunque la pierda, pero que la dé. ¿De dónde se sacan los personajes esa fuerza para mantenerse en la pelea y para mantenerse como seres humanos sin derrumbarse? El coronel no tiene quien le escriba, yo creo que fue entre nosotros una bellísima lección en ese sentido, ¿no? Al final el Laura, coronel y su mujer comen mierda, pero uno los nota enteros y dignos aún en las circunstancias que los aplastan o que los derrotan. cierto. Diego, si me permitís, tomo adelante. una palabra de Laura. Es que en tu obra uno podría pensar que como estamos hablando de héroes, hablemos de demasiados héroes, pero por ejemplo hay una heroína anterior que es Sayonara en La novia oscura. Y ahí me parece que hay esa lucha en la cotidianidad por sobrevivir, simplemente por sobrevivir, que la hace inmortal. A mí ese personaje, te digo que tengo recuerdos de personajes en la literatura de lo que yo he leído y tengo como muy a la misma altura Sayonara y Blimunda, de quien también hemos hablado, ¿te acuerdas? Del Memorial del Convento de Saramago. No son muy distintas, pero algo me hace que no se me puedan olvidar. ¿No? Qué ¿Qué es lo gusto que hace que no se pueda olvidar Sayonara, por ejemplo? ¿Por qué no hablamos un poquitico de esa vida, de esa cotidianidad de esa mujer? Es un libro que escribiste hace mucho tiempo, pero que yo adoro y me gustaría que habláramos un poquitico de él, porque tiene que ver con el heroísmo de la cotidianidad. ¿Qué dice Diego? ¿Le Claro, parece me que gustaría, además podemos... porque luego yo quiero también preguntarle a Juan Diego qué es lo que hace que un personaje de los otros que has leído no se olvide, ¿cierto? Pensando también en las personas que nos están escuchando y que están en este momento enfrascadas escribiendo una historia, cómo hacer que un personaje como Sayonara y como muchos otros no se olvide y quede grabado en la memoria de un lector como Juan Diego. Vale. Mira, ese libro se prestó para mucha polémica. Es la historia de una prostituta. Y cuando yo lo escribí, ya ni me acuerdo en qué año fue eso, de alguna manera, el feminismo reivindicaba eh, o hablaba de la explotación que significaba la prostitución para la mujer.
y desde luego tenían toda la razón, ¿cierto? Es la utilización sexual a cambio de dinero de mujeres generalmente muy necesitadas y tal. Lo que pasa es que yo pensaba que lo que era absurdo era considerar que la prostituta no era tan digna como cualquiera, es decir, que su oficio fuera duro. No quería decir que ellas no fueran tremendas luchadoras y mujeres con... ¿Por qué pensar que una ama de casa o una abogada era digna y una prostituta indigna? Eso me trajo unas peloteras, no me acuerdo aquí en España, en unas garroteras con las feministas, porque decían, pero usted está haciendo una exaltación de la prostitución, o sea, yo estoy haciendo una exaltación de la mujer que lucha desde donde puede, como puede. Y yo creo que Sayonara es un poco eso. Sayonara y las mujeres de la Catunga, que es el barrio ese de prostitución en Barranca Bermeja, que participan en las huelgas por la nacionalización del petróleo, que se convierten en matronas, en fundadoras del pueblo, de hecho, abuelas de cuántas descendencias, de cuántas generaciones que no vienen después en Barranca Bermeja. Yo eso lo saqué de la realidad, Juan Diego, aunque la novela sea de ficción, la verdad que yo no hubiera podido inventármelo. Yo fui a Barranca para por un trabajo periodístico sobre asuntos de seguridad. Y allá me encuentro con estas mujeres octogenarias maravillosas que habían sido las grandes putas del mundo petrolero y las grandes amantes, además de los trabajadores de la Tropical Oil Company, porque eran hombres solos. Digamos, como me decía uno de ellos, aquí el amor de café era la única forma de amor, como una especie de tiempo fuera del tiempo, donde no había como el matrimonio y el amor legal y luego el amor ilegal, que era la prostitución. Allá no había familias, no eran hombres casados, el único amor era el amor de café. Entonces, las mujeres con una, con una grandeza y con una alegría contando sus aventuras y de verdad fundadoras del pueblo. A mí me emocionó mucho eso. Y hablando con varias de ellas ya después de muchos años, ya matronas, abuelas, armé el personaje este de Sayonara, que es también un poco la chica de los adioses, ¿no? Adiós pero contigo, la que está Sí, y al rato ya no está. Quizás sí, algo que son, influye para estos personajes, Juan Diego, de pronto es que sean personajes al límite, que están al límite de algo, como una especie de línea de sombra, como decía Joseph Conrad, que pues, si piensas en el personaje de tu novela, él también está en un límite de conocimiento, de soledad, asediado por estos suicidios. pues yo creo que se facilita para un autor cuando los personajes están en el límite, Diego, pero yo no sé si Laura estará de acuerdo, pero me parece que lo que hace que un personaje sea memorable es que pues el autor identifique el anhelo profundo, porque todos los seres humanos tenemos anhelos. Y cuando uno logra identificar cuál es el anhelo de un personaje y le pone, digamos, el foco en esa lucha por conquistar ese anhelo, ahí es donde uno toma partido por el personaje. Pero cuando uno no ve que ese personaje no se sabe qué quiere, no se sabe por qué está luchando, es más, cuando el personaje pierde la pelea es mejor, porque porque se revelan, y ahí tienes toda la razón, se revelan más facetas del alma humana que conectan con el alma humana de cada lector. Entonces, yo creo que el asunto está es en eso, y por eso me pareció que Sayonara, pues la estructura de la novela recuerdo, Laura, es una periodista, ¿cierto? Que reconstruye la vida Sí, de ese mundo, ¿cierto? una Y, periodista ficticia también, ella hace parte de la ficción que va y sí, se encuentra con estos personajes. sí. Y logra identificar cuál es el anhelo. Pues es que uno puede decir que las prostitutas su anhelo es simplemente sobrevivir. Yo creo que sueñan con muchas cosas y tienen sentimientos muy profundos. Lo que pasa es que la dureza de la vida, yo creo que hace que los demás las veamos como muy planas.
pero cuando logra entrar en esa profundidad, ahí ya hay personaje. O sea, no todo el que tiene un nombre y una biografía es un personaje. Tiene que tener nombre, biografía, pero anhelo. Si no tiene anhelo, es plano. Eso es muy Entonces, bonito. Mira que yo creo que fue conversando con esas mujeres que de alguna manera ellas me abrieron su anhelo. Me acuerdo una de las muchas frases que me decían, ellos pagan por sentir, nosotras cobramos por no sentir. uy, De golpe, ¡pum! Con 10 palabras te abren un mundo, ¿no? Yo creo, Juan Diego, que eso que tú dices, que me parece muy exacto, y yo lo podría poner de otra manera. Me acuerdo un fotógrafo de esos que te mandan para la foto de la carátula del libro y tal, ¿no? Un profesional. Entonces el tipo me dijo, dígame, cuando usted vea la luz en mi lente, dígame. Entonces yo le decía, viste que se refleja la lucecita ahí en el lente. Yo le decía, ya, y ahí me tomaba la foto. Pero, dígame cuando ve la luz en el lente. Entonces le dije, ¿pero por qué? Entonces él me dijo, porque cuando usted ve la luz en mi lente está viendo una chispa de luz en sus ojos. Y me pareció tan bonito, porque de pronto con los personajes pasa eso. Cuando el autor logra poner en el personaje una chispa de luz, ahí el lector logra verse en el personaje. Se produce como esa especie de alquimia en donde autor, personaje, lector son la misma persona. Se reflejan los unos a los otros como en una galería de espejos. Y ahí se hace ese clic que te vuelve al personaje inolvidable, como tú lo maravilloso dices, eso. claro, es una especie de Total. intercambio de anhelos, lo que está flotando ahí en el aire en el momento de esa lectura. Y Sí, eso facilita que el lector vea esa luz, ¿cierto? Claro. Porque la lectura se trata es de eso, de un estremecimiento que el autor sintió. eh, pues es posible que el lector lo sienta. A veces se da cuando la novela es buena, cuando el texto es bueno, el poema, y cuando el lector es bueno también, se dan esa participación, esa experiencia compartida. Pues, y me gusta mucho eso de la cámara, me parece fundamental. Pues buenísimo el ejemplo. esa luz interior me recordó Sí, al narrador de Kerouac cuando dice en la carretera que las únicas personas que le interesan son las que arden y repite varias veces esa palabra relacionada con el ardor y pues creo que esos personajes que en la literatura tienen ese ardor y tienen esos anhelos y esa luz de la que habla Laura pues es lo que se lo marca a uno en la memoria, ¿no? Me preguntaba, por ejemplo, si algún personaje reciente, algún descubrimiento reciente Laura y Juan Diego, les ha ocasionado un estremecimiento así que los sorprenda de literatura que se esté escribiendo actualmente en Colombia o en España, tú Laura que estás allá cerca, de pronto en España, de esos nuevos creadores que a veces se demoran un poco en llegar acá. Mira, a mí me pasa mucho con el ensayo. Yo soy muy lectora de ensayo. Y de golpe, ese ardor que tú dices también viene en una idea, no solamente en un personaje, sino a veces es una idea que te hace como un puente directo con la persona que escribió eso. Últimamente he estado leyendo a Nietzsche, que lo estudié en tiempos de estudiante de filosofía, pero hacía mucho rato que no lo leía como muy conmovida. A mí la locura siempre ha sido un tema que me obsesiona. ¿En qué momento el genio pasa ya a rebasar eh, un exceso de comprensión que lo lleva ya a perder la cabeza? Y es una escena de su biografía, pero ese momento en que Nietzsche ve por la calle ese caballo al que lo están apaleando y, y se quiebra, él se rompe, es como en el momento en que su cabeza ya no puede más y se abraza al caballo a llorar. Y a mí eso me conmueve muchísimo, ¿cierto? Porque más allá del pensamiento, más allá de la filosofía, de la comprensión profunda de Wagner, de todo el superhombre, todo el mundo que Nietzsche tenía dentro, de pronto es un caballo el que produce ese ardor al que tú te refieres y esa chispa de la que venimos hablando
y el hombre ahí en ese momento o se quiebra o por el contrario se abre, se entrega, y uno como admirador y lector de él pues no puede menos que compartir la emoción del momento, ¿no? Claro. Ese fue el momento en que él se desconecta de la realidad, ¿cierto? Sí, sí coincide mucho con que ya eso ya no entra en sus parámetros racionales. Ajá. Hay una película que se llama El caballo de Turín Sí. que parece que es, pues tiene esa relación. Es una película que necesita uno estado físico para verlo porque son como 3 horas donde no pasa nada. Entran, ensillan un caballo, vuelven y salen Y en comen un papas. invierno. Sí, comen papas. A la vista, Diego. Sí, es una película muy extraña, pero que tiene su origen en ese momento que tú estás diciendo, cuando Nietzsche se desconecta de la realidad por la empatía, ¿cierto? Como porque no soporta lo que le está pasando a ese caballo. ¿Cómo se llama el director? Es el director y la directora, ¿no? Son un hombre Es y una la mujer. Belatar, ¿no es Belatar? No sé, Diego, no ¿Quién? me acuerdo. Creo que es Belatar el Sí, sí, director. sí, sí, sí es, sí es, sí es. Y yo me puse a leer cómo habían hecho la película y me encantó la historia también, porque Mm, cuentan que el caballo, se van a un matadero donde venden carne de caballo y encuentran una yeguita que la van a matar y entonces la compran. Se la llevan, filman la película, se la llevan por allá a una finca y la yeguita engorda pues feliz ahí por las praderas y se muere de vieja, que me encantó ese. Ah, bueno. Un homenaje a Nietzsche también que le salvó la vida a una yegua años después. Es que a mí los animales, todo lo que tiene que ver con los animales me abren como una sensibilidad muy profunda, tal vez porque son un reflejo tan puro de lo que es el ser humano y lo que son sus dolores, su paciencia, su alegría. Tal vez en los Sí. seres humanos está más, digamos, más mezclado con sentimientos distintos, ¿no? Y en cambio los animales es tan puro eso, tan directo. Y tantas historias tan bellas que hay también sobre animales. Hace poco descubrí a una inglesa hermosa, se llama Helen McDowell, que escribió un libro que llama H de Halcón. Es una historia autobiográfica en la que pues su padre muere y ella el duelo lo sobrelleva criando un azor y entrenando un azor, pues que es la especie más agresiva de halcones que hay. Pues ella desde la infancia es fascinada pues por la cetrería y es muy bonito cómo refleja en el alcohol, en el halcón ese dolor que siente por la partida del padre. Hay libros muy hermosos sobre animales. Es un bellísimo libro. Y tú sabes que aquí donde yo vivo, en las montañas del Pirineo, pasa volando con mucha frecuencia el halcón peregrino, ¿no? Ah, qué ah, Un lindo. sí. paso enorme con un vuelo precioso. Y es de las pocas partes del mundo donde todavía subsiste el halcón peregrino. Siempre asociaba yo la lectura del libro Que, Qué con el hermoso. halcón. Juan Diego, volviendo al tema de ese ardor y de ese anhelo, tú que hace un par de años estás frente al taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto, ¿cómo se comparte en esa escritura de cierto modo colectiva no sé, esa transmisión del anhelo en los personajes? Y también me gustaría preguntarte, pues por los escritores jóvenes que están en contacto contigo y qué panorama de la nueva escritura ves ahí en tantos escritores jóvenes que han estado a tu lado creando desde hace un tiempo. pues Diego, tengo que reconocer una cosa y es que el taller, pues no sé, va cambiando como de objetivos y a mí el taller me ha enseñado tanto que yo lo tomo como un ritual de cada sábado en el que aprendo cosas, pero las aprendo tratando de transmitirlas. Entonces, por ejemplo, haciendo este libro, la última novela, Adiós pero conmigo, yo lo que pensé era, yo me hacía esta pregunta, yo sí estoy haciendo todo lo que les digo a los compañeros del taller, yo, yo, o yo soy un repetidor de fórmulas y no hago nada de lo que les digo. Entonces, me sirvió mucho para hacer como una lista de chequeo en cada frase que escribía, a ver si esa frase tiene sentido, por qué tiene sentido, si un personaje puede
existir apenas cerremos el libro, si sigue viviendo o no sigue viviendo, cómo hacemos para que eso ocurra. Entonces, todas esas recomendaciones que trato de hacerlo simplemente como para ahorrarles tiempo a los escritores que están empezando, yo lo que hago es eso, como tratar de decir, no cometan errores que yo cometí, lean esto, piensen en estas cosas que dijo tal autor, miremos estos textos en conjunto y analicémoslos. Y ahí yo me doy cuenta de pues que hay ocurren unos milagros extrañísimos, Laura y Diego, y es que algunos miembros del taller que estaban escribiendo muy tímidamente, que parecía como que no fueran a llegar a ninguna parte, hay un momento en que ocurre un clic y empiezan a escribir y empiezan a mostrar todo un mundo que yo me pregunto, ¿quién les está haciendo estos textos? Que están, estos no son auténticos. Y después me da pues vergüenza reconocer que sí, que de verdad lo que pasó fue que se encontraron, ellos mismos se encontraron. Entonces es como encontrar la voz y uno lo único que hace es eso. Entonces aprendí una cosa y es que uno no va a enseñar, uno va simplemente como a refrescar ideas, a compartir, a oírlos, cómo analizan un texto. Yo casi siempre trato de hablar de último, más como por hacer trampa, porque los que hablan delante de mí dicen cosas muy interesantes y me dan pistas para entender un texto de alguno de los estudiantes. Y yo veo que la literatura actual empieza a ser como muy autónoma en el sentido de que ya no dependemos tanto de copiar a la literatura del siglo XX, como me tocó a mí, que fue difícil desprendernos de maestros, de Manuel Mejía, de García Márquez, y tratar de encontrar nuestra propia voz. Yo veo que ahora hay más voces propias y eso me gusta muchísimo. Y como hay tantas editoriales independientes y hay tantas posibilidades de publicar en redes, hay menos timidez. Nosotros éramos demasiado tímidos para publicar. Claro, Chéveres. y además tienes el privilegio de estar leyendo puros autores inéditos, ¿no? Sí, sí. Sí, de verdad que no es falsa modestia, es una gran oportunidad. Y que le paguen a uno por eso, pues. Ah, qué bien, qué bueno. Laura, pues de lo que estaba diciendo Juan Diego, me gustó mucho y me interesó mucho cómo después, igual de tantos libros, los autores siguen buscando su propia voz y pues estas lecturas y esas conversaciones con los alumnos le ayudan a Juan. En tu caso, sigues buscando tu voz, sigues transformándola. ¿Con qué lecturas vas acompañando esa búsqueda, si es así? Sí, bueno, mira, primero yo creo que uno tiene derecho a aprender. A mí lo que llaman la originalidad me parece que es un término muy mal entendido. Originalidad tiene que hacer algo que nadie hizo nunca, sacarse de la manga una fórmula inédita. Yo creo que eso no existe. Es decir, de alguna manera tu pequeño tinte personal consiste en volver a hacer lo que se ha hecho muchísimas veces. Y en ese sentido yo creo en el derecho de aprender y que cada autor que uno lea, yo lo escudriño hasta los buenos y los malos, porque creo que de todo se aprenden, para ver uy, cómo utilizó este adjetivo, cómo es posible, esto está genial, nunca se me había ocurrido, o el manejo de los tiempos que hace, qué maravilla. Me leo el libro con lupa, viendo a ver, y porque además yo creo que cada libro es una aventura distinta. A mí me dicen que mis libros no se parecen entre sí, que son muy distintos. Yo no creo, yo creo que hay ciertas constantes, no me da la cabeza pues para tal diversidad, pero lo que sí es que yo me esfuerzo mucho como por a cada tema buscarle una forma de narrar, empezando porque necesito no aburrirme. Cuando ya la fórmula me la sé, me aburro. Yo digo, bueno, si me aburro yo, ¿cómo se irá a aburrir el lector? Entonces yo sí creo en la posibilidad de aprender.
como dice Juan Diego, yo creo que nosotros éramos demasiado reverenciales frente a la literatura. La gente joven hoy en día la devora y la devora para agarrar de ahí. Eso es como una mina abierta, ¿cierto? Como un gran regalo donde tú te apropias y le das tu propia versión, tu vuelta. De la gente joven uno aprende cosas muy maravillosas y de los jóvenes lectores y escritores. En algún evento en Medellín que me invitó Juan Diego, me llevaron a una escuela por allá en una de las comunas de Medellín. Y ahí hay dos anécdotas que yo siempre repito porque me fascinaron. Primero, yo iba a hablar con los muchachos y las muchachas de los cursos superiores, pero al atravesar el barrio, pues pasamos por entre los chiquitos. Se me acerca un sutecito así de grande y me dice, ¿vos sos escritora? Sí, yo pensé que todos los escritores estaban muertos. Ay, qué divino. Y luego, cuando ya llegamos a la reunión pues con los alumnos grandes, ellos habían leído Delirio, otra de mis novelas, y la habían trabajado mucho, habían montado una obra de teatro, le habían pintado carátulas, no, era el homenaje más lindo. Y entonces una de las muchachas me dijo que a ella le había gustado mucho el libro, pero que la había desilusionado el final, que el final no la había convencido. Entonces yo le eché un rollo de que era que yo le tenía demasiado respeto al lector como para ponerle un final feliz, que yo sabía que la vida era muy difícil, que no, la felicidad no la podía uno sacar ahí como por una fórmula alquímica. Entonces me dice, ella me interrumpe y me dice, es que yo no te estoy pidiendo un final feliz, yo te estoy pidiendo un final justo. Uy, ¡Ay, María! Viajado tan tremendo. Tenía toda la razón. Claro, uno tiene que, un lector que se ha dado la paliza de seguir con tu libro, con tus personajes, que se Claro. mete ahí, que de alguna manera él o ella está viviendo eso que está contado ahí. Tú no puedes entregarle al final como una decepción. No se trata de final feliz, como dice ella. Yo quería un final justo. Bueno, a ver, desde entonces me esfuerzo mucho por lograrlo. Qué hermosa historia. Juan Diego, ¿y a ti qué te pasa cuando te encontrás con tus lectores? Que eso es otra faceta de este oficio. pues hay de todo, Diego. Eso es lo más maravilloso. Pues Laura tiene digamos, un público muy grande en todo el mundo. Sus novelas se venden mucho. Es una persona muy apreciada en muchas partes, pero yo creo que nada reemplaza historias como la que acaba de contar, ni los reportes de ventas, ni nada, sino el encuentro con lectores. Y cuando a mí me han dicho cosas muy bellas y cosas que me ponen a pensar mucho. Hay una que se repite y es, me dicen, mire, usted no es capaz de tener sexo en las novelas. Usted parece que usted parece que tuviera, me dijo una señora una vez, parece que tuviera un termostato. Cuando se está calentando mucho, ¡pum!, se dispara y entonces tiene que enfriarse. Y bueno, y eso lo tomo con mucho humor. Recientemente Gardiazabal me escribió y me dijo que escribió un blog diciendo que muy buena la novela, pero que yo era demasiado zanahorio. Y le dije, sí, tienes toda la razón, pero ¿qué hago? Yo soy así, pues no puedo ser, digamos, no puedo alterar como la realidad simplemente para darle gusto al mercado. Y entonces uno se la juega con sus ideas, con su poética, y debe ir hasta el final, no moverse de acuerdo con lo que diga el mercado, hay que echarle un poquitico de violencia, un poquitico de sexo, un poquitico de traición, para que se venda. No, pues yo creo que yo tengo tal vez los lectores que me merezco, que son muy pocos, o digamos, son finitos. Hay otros autores que tienen lectores infinitos, pero yo vivo muy satisfecho porque tengo como mucha retroalimentación, me escriben mucho y hay muchas satisfacciones.
es lo mejor que me puede pasar con los libros. No solamente poder escribirlos y contar historias, sino ver cómo le llegan a ciertas personas y cómo son capaces de contármelo y de decírmelo, que eso tampoco es tan fácil, que alguien llame a un autor y le diga, vea, su libro me pareció esto, esto y esto. Ahora con las redes sociales de pronto es más fácil, pero tampoco es tan sencillo pues, que se lo digan a uno. Claro. Y lo que me hace pensar también, pues, como en otra dimensión de ustedes como lectores, y es cuando se convierten en lectores de sus propios libros, cuando vuelven a un libro que publicado muchos años atrás, que de pronto una reedición implica que ustedes lo vuelvan a leer, o cuando les da por leerlo, ¿qué pasa con esas lecturas? Y si reviven esos momentos en los que estuvieron enfrascados en los libros, porque a mí a veces me parece que es difícil, pues yo apenas he escrito un libro de cuentos y yo no me acuerdo cuando escribí ese libro, ya es como muy distante de mí, entonces pensaba como en su rol de lectores de ustedes mismos, ¿qué les pasa al volver a esas páginas, Laura? Y tu libro es muy bueno. Antes de que Laura hable, yo digo una cosa. Laura se da el lujo y me enseñó una cosa, dijo una cosa que no sé si se acuerda. Esos libros son de uno y uno los puede cambiar cuando quiera. Entonces ella cambió Historia de una tradición y lo volvió a publicar como Historia de un entusiasmo, que Bien. pues maneja o sea, es de ella y lo puede hacer. No sé si de pronto eso es una historia que pudieras contarnos aquí, Laura. Ah, no, es que yo sí, bueno, primero a mí me da un horror leerme lo mío, pero es que yo no resisto, ¿no? Agarraría un lápiz rojo y tacharía todo. Uy, qué bestia, no, pero a qué repite. Todo como los énfasis que tú estabas hablando, como del pinchazo cuando se le sube a uno y empieza uno a leer esos libros y se empieza eso como a inflar y uno dice, pero esta loca en qué estaba pensando. Entonces yo no aguanto leerlo. Lo que me parece encantador es cuando a través de un lector te devuelven algo que escribiste, como por ejemplo, como acabas de hacer tú con Sayonara. Entonces ya no es mi Sayonara en el papel que yo le tacharía todo, sino que de alguna manera es tu Sayonara, es nuestra Sayonara. Y ahí el personaje dice, un hombre, pues sí, ¿verdad? Sí me quedó bonito eso, ¿para qué? No. Y sí, yo sí creo en reescribir. De hecho, supongo que uno siempre está reescribiendo, Juan Diego, como que cada libro uno escribe lo que faltó en el otro, o no trata de meterse en un ángulo se le escapó, pulir el lenguaje de alguna manera que está dando alaridos un animal. Eh, entonces sí, con Historia de una traición, bueno, esa fue mi primer libro y fue un reportaje sobre el proceso de paz del M-19 y Belisario Betancur, que fue pues como tan sentido y de alguna manera tan heroico y al mismo tiempo tan lleno de disparates, hubo tanta sangre, tantos amigos muertos y al mismo tiempo el país como despertando a la idea de la paz, que era una cosa maravillosa. Y cuando yo le puse el título, yo lo escribí en el exilio ese libro, y a mí me parecía pues que eso era como que había sido como una gran traición, ¿cierto? Que la puerta a las negociaciones y a la paz se había abierto y cuando el país había empezado a pasar por ahí, nos la habían cerrado de un portazo y había venido todo ese reguero de sangre. Después, con el tiempo, con una reedición como 12 años después, fíjate que ese libro, no es cierto que me lean tanto, unos sí y otros no, algunos, pero ese libro sí que lo leyeron, porque además lo piratearon muchísimo, cosa que me da pena con mis editores y con mi propio bolsillo, porque eso no conviene, pero al mismo tiempo es como una alegría saber que la gente se apropia de tu libro. Pero lo que yo pensé, pero qué traición, obviamente iban a traicionar, y yo, ¿qué decir? ¿En qué estábamos pensando? En que, pues claro que sí, la historia antigua traiciona a la nueva. Cada vez que la historia de antes se puede montar en el capítulo nuevo y ahogarlo, lo hace. Entonces ese me pareció un título tonto. Y me puse a pensar qué fue lo verdaderamente recuperable y entrañable de esos años y pensé el entusiasmo. Después van pasando los años y no logras ese estado de exaltación colectiva que te monta como en un ideal, que no te deja comer, que es como estar enamorado, pero no de una persona, sino de una situación, de
Yo creo que en Colombia últimamente han vuelto a vivir ese estado de exaltación, de visión de futuro, como si el futuro se tocara con la mano y eso te ensancha el pecho, y pasan los años y es difícil repetir esa sensación. Yo entonces escribí un prólogo donde decía que el día que se habían acabado los acuerdos de paz, todos habíamos dejado de ser jóvenes. Es un poco así, ¿no? Era la exaltación de la juventud que vislumbra una posibilidad. Entonces le cambié el nombre y le puse Historia de un entusiasmo. Me parecía mucho más relevante que el otro. Vamos a ver que ahora si lo vuelvo a leer, ¿qué le ponemos? ¿Y Juan Diego le han dado ganas de volver a leer algún libro suyo para transformarlo? No, Diego, a mí también me pasa como a Laura, no me gusta ni verme en entrevistas, ni leerme, me da pena, me da vergüenza, pues. Pero me ha tocado, pues, sobre todo con El cine era mejor que la vida, que ha tenido varias ediciones. Yo traté de tomar la primera edición que fue de Colcultura y hacerle modificaciones como como modernizar un poquitico el grafismo, los diálogos, en fin, y de edición en edición le iba cambiando. Y me pareció pues muy particular porque la última editora, que fue Adriana Martínez en Random House, ella me hizo unas sugerencias y cuando me di cuenta, lo que había hecho ella era volver a la versión original. Entonces, como que dio muchas vueltas el libro y volvió a su origen. De tanto buscar y buscar y buscar, terminé igual a como lo había escrito. O sea que por más que lo quiera cambiar, eso soy. Entonces, es como que... Y el libro, él es él. Sí, y el libro es él. Entonces, todo lo demás era como unos esfuerzos fallidos. Pero no me gusta, ¿verdad?, leerme, y ojalá no me pongan, pues, yo creo que un castigo sería eso, como en La Naranja Mecánica, ¿se acuerdan que ponen al muchacho a, a ver Ponen los ojos con alfileres. eso y no lo dejan Se llamaba el dormir? tratamiento Ludovico. Exacto, y lo ponen a oír a la novena sinfonía todo el tiempo hasta Total. que lo saturan. Yo no quisiera que me Y eso pasara con la novena. Y eso con la novena. ¿Cómo será con libros de uno con un audífono, por favor? Una noche ya es... Me da mucha risa que Juan Diego diga eso de él, porque es que a mí me da tal horror que hay inclusive de verme retratada o en entrevistas o eso, que hay una anécdota. Estábamos allá acostados con Carlos Payán, mi compañero. Estábamos viendo televisión, el televisor estaba sobre una mesita, ahí desprevenidamente, y de golpe, entonces me dice él, ay, mira, ahí saliste. Y yo me lancé a apagar el televisor, pero ¿cómo sería que lo tumbé? Se cayó el televisor. Y me dice él, pero bueno, para tanto. Pero es como el horror que me produce. Yo no sé, como si me mostraran, yo no sé, tal vez Juan Diego sabe describir qué es lo que produce. Sí, Es como el feedback de los micrófonos, el feedback de un micrófono. Ajá. Sí, sino que eso puede ser un efecto como el feedback de los micrófonos, pues que es una interferencia con uno no, es mismo. un fantasma, Diego, eso es un Sí. fantasma muy Es miedoso. como un alter ego, pero como posudito, como culito, como que no me gusta. Bueno, Juan Diego y Laura, pues ya estamos sobre el final de esta charla, invitada por la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Esperamos pues que todos los lectores de la Feria del Libro de Bogotá que están viendo esta charla salgan a buscar los libros, la nueva novela de Juan Diego, Adiós pero conmigo, los libros de Laura Restrepo. Pero pues también, como queremos que los lectores salgan a buscar muchos libros, pues terminemos cada uno con una recomendación de lo que están leyendo ahora o de lo que ustedes creen que los lectores que nos están escuchando deberían salir a buscar y no perderse una de las lecturas que ustedes quieren compartir con nosotros. Laura. Muchísimas gracias. Entonces, perdón, me perdí un poquito porque aquí se me metieron los perros debajo.
Bueno, no, que estábamos diciendo que para terminar, que nos pudieras compartir un autor recomendado, autora, un libro que quisieras invitar a los lectores de la Feria del Libro de Bogotá que vayan a comprar en la Feria del Libro que está en pleno apogeo y que querás compartir con nosotros. Claro, pero es decir, me parece facilísimo. El libro se llama Adiós, pero contigo. El autor es Juan Diego Mejía, uno de los libros más lindos que he leído, no solo de Juan Diego, sino en general. Un bellísimo libro que habla de la adolescencia, de lo que es crecer, de esos amores y desamores, de ese apego a la vida que es también desapego. Y tiene un sesgo que me encantó, que es que en estos tiempos de incertidumbre yo pienso que las matemáticas juegan un papel importante, como si de alguna manera fueran una revelación. Los estudiantes de Juan Diego juegan alrededor de las fórmulas matemáticas. La gran pregunta que yo me hacía todo el tiempo, ¿por qué se suicida un matemático? Como si en la respuesta hubiera algún tipo de explicación de lo que son los anhelos de esa juventud que tan bellamente acompaña a Juan Diego en su libro. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Muy, muy bonito eso que dices. Y pues yo estoy leyendo, yo leo muchas cosas que tienen que ver con lo que estoy investigando, pero eso no quisiera pues hablar de eso en este momento, sino rescatar un libro de Sara Jaramillo Klinker, que es una escritora que me ha sorprendido por la calidez de su literatura. Y el primer libro que escribió me parece que logró como una pintura muy bella de la infancia de una niña que pierde a su padre, cómo maté a mi padre. Tiene otro que es donde cantan las ballenas, pero me parece que el primer libro es un hallazgo, es un descubrimiento y eso me hace pensar en lo que hablábamos ahora. Estos escritores nuevos son una esperanza y me alegra mucho que además las mujeres estén escribiendo más que antes y que, no sé Laura cómo lo logró, pero creo que fue una época mucho más difícil que la que están viviendo ahora. Entonces celebro que existan estos libros, que tengamos una literatura colombiana vital y que tengamos la posibilidad de oír a personas como Laura, leerla, estar con ella conversando es un privilegio y quiero agradecerles a ti, Diego, a Ana Piedad, a la Fiesta del Libro y por supuesto a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. También un privilegio pues conversar con ustedes dos. Laura, mucho gusto y bueno, por acá te esperamos en la Fiesta del Libro de Medellín y sigan conectados con los eventos de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muchas gracias. Encantada, Gracias. muchísimas gracias, Diego, y nuestros anfitriones. Y Juan Diego, siempre. Claro, siempre.